Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos hoy con el segundo problema sobre las leyes de los gases. Y dice lo siguiente: 120 litros de oxígeno se encuentran a 3 atmósferas de presión. Si la presión aumenta a 6 atmósferas, ¿cuál será su volumen? Bien, para este problema vamos a trabajar la ley de Boyle-Mariotte, ley isotérmica. ¿Por qué isotérmica? Porque la temperatura va a ser constante. Fíjense que si nosotros observamos el problema no aparece la temperatura. ¿Qué dice? Que a temperatura constante el volumen de un determinado gas es inversamente proporcional a la presión que soporta dicho gas. Para entender mejor, si yo tengo, por ejemplo, un volumen, ¿sí?, y esto soporta una presión de 2 atmósferas. ¿Qué pasa si 2 atmósferas? ¿Qué pasa si yo tengo el mismo volumen, pero soporta 6 atmósferas de presión? ¿Sí? Fíjense, quiere decir que al aumentar la presión, ¿qué pasa con el volumen? El volumen disminuye. Ahora, ¿qué pasa si disminuimos la presión? Va a aumentar, el volumen. Entonces, cuando no me parece la temperatura, debo trabajar la ley de Boyle, ¿sí? Y cuya fórmula es B1 por P1 es igual a B2 por P2. Veamos los datos que tenemos. Dice 120 litros. Esos 120 litros es volumen 1. 120 litros. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta que es volumen cuando hablamos de litros o centímetros cúbicos? ¿Sí? En este caso es litro. Bien, se encuentra a 3 atmósferas de presión. Entonces presión 1 es igual a 3 atmósferas. No se olviden que vamos a trabajar diferentes unidades de presión: atmósfera, milímetro de mercurio, ¿sí?, hectopascales. En la parte teórica ya lo tienen. Bien, y me pide cuál será su nuevo volumen. Quiere decir que me pide que calcule el volumen 2, sabiendo que soporta una presión, la presión 2, de 6 atmósferas. ¿Sí? Estos datos tengo. Entonces yo sé que B1 por P1 es igual a B2 por P2. Debo despejar de esa fórmula, debo despejar volumen 2. Entonces fíjense que la presión está multiplicando. Va a pasar al otro término dividiendo. Y me queda entonces que volumen es igual a V1 por P1 dividido, dividido, como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí?, para que entienda mejor, pasa dividiendo, dividido P2. Entonces, cuando yo quiero calcular el volumen 2 de este gas, voy a usar volumen 2 es igual a V1 por P1 dividido P2. Entonces, vamos reemplazando. V2 va a ser igual a V1, ¿cuánto vale? 120 litros por P1. ¿Dónde está P1? 3 atmósferas. Dividido P2, 6 atmósferas. ¿Qué simplifico? No se olviden que debemos simplificar atmósfera con atmósfera, ¿sí? Y nos da que el volumen 2 va a ser igual a 60 litros. ¿Sí? Multiplico, luego divido y me da 60 litros. Y de esta manera puedo calcular el volumen. No se olviden entonces, cuando no me aparece la temperatura, ¿sí?, y me aparecen las presiones y el volumen, debo usar la ley de Boyle, ¿sí?, que dice que es a temperatura constante. Esa ley también se lo conoce isotérmica porque la temperatura es constante. A temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Aumenta la presión, disminuye el volumen. Disminuye el volumen, disminuye la presión, aumenta el volumen. Bien, nos reencontramos en el próximo video. Muchas gracias.